Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Huida. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Frank Rangel, quien es responsable de la Agenda de Movilidad Humana y Enlace Comunitario en el Departamento del Atlántico de Caribe Afirmativo, una organización colombiana que lucha a favor de la diversidad sexual para combatir la discriminación, la violencia por prejuicio, la homofobia, transfobia y las agresiones por cuestiones de orientación, expresión e identidad de género diversa. Sí, Alejandro, y con Fran Rangel hablaremos sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia que pertenecen precisamente a la comunidad LGTBIQ. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Chomi, gracias, un placer estar acá. Alejandro, un saludo y pues nada, los saludos de acá desde Barranquilla, la caliente y ahora muy húmeda Barranquilla por el tiempo de los climas. Frank, a ver, ¿cuál es cómo describes tú a Caribe Afirmativo? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? ¿Cuáles son el tipo de actividades que llevan adelante? Bueno, mira, Caribe Afirmativo ya tiene casi 13 años trabajando por la defensa y la promoción de los derechos de las personas LGBT. Empezó, digamos, como un trabajo para víctimas del conflicto armado. Su fuerte, digamos, ha sido el asunto de paz y de poder acompañar a las víctimas de esto, digamos, de estos conflictos. Y hace 4 años, casi 5 años, en Colombia se empezaron a ver lo que fueron los fenómenos migratorios y esto hizo que Caribe extendiera, digamos, su trabajo para poder trabajar con personas en proceso de movilidad humana, ya que era una demanda bastante común y que venía sucediendo y que incluso la cooperación internacional comenzó a hacer como bastante incisión para que se comenzaran a trabajar estos temas. Entonces, allí es donde Caribe Afirmativo empieza también a enfocarse mucho en esto de las migraciones y comenzamos a sacar lo que es textos que comienzan a contar, digamos, y narrar todas esas historias y vivencias de las personas venezolanas LGBT desde su punto de salida de Venezuela hasta incluso la llegada y el proceso de inclusión en Colombia. Nos Eh, enfocamos principalmente, y perdona que se me pasa, es en el asunto jurídico. Nuestro equipo mayormente está conformado por abogados y abogadas que acompañan a personas que han sufrido discriminación o sus derechos han sido vulnerados, ya sea en espacios públicos o por incluso entes gubernamentales. Fran, bueno, efectivamente ustedes han venido desarrollando pues un trabajo de concientización, de presión pública, ¿no? En particular, como tú nos dices, además de otros temas, sobre la comunidad LGBT proveniente, digamos, de Venezuela. ¿Cuál es la situación de este colectivo hoy en Colombia? Bueno, te comento un poco para hablar de la situación, pues tenemos que entender que las personas LGBT y en general podemos hablar de las personas venezolanas, tuvieron en Venezuela un modo de vida muy diferente. De hecho, nosotros publicamos a finales del año pasado un documento que contaba un poco sobre estas dinámicas y encontramos, digamos que en ese trabajo de investigación, que el 87%, 87.9, que es casi el 88%, tenían un estilo de vida muy diferente en Venezuela e incluso de estas personas con las que pudimos hablar, el 45% tenían unos trabajos estables y actualmente Colombia no lo tienen. Entonces se tuvieron que dedicar gran parte de estas personas a lo que es ejercer el comercio informal, que es básicamente vivir del día a día y que muchas veces se ven afectadas, como por ejemplo lo pudieron observar en el fenómeno de la pandemia, que pues, dejó en evidencia, digamos, cómo todo este sistema estaba literalmente en una cuerda floja y pues quedó en evidencia como toda esta precariedad que tenían las personas en el acceso laboral. Frank, Disculpa un sí. minuto, Frank, pero a nivel de derechos, pareciera que en Colombia la comunidad LGTB tiene más derechos de los que actualmente tiene en Venezuela. ¿Estoy en lo cierto o no? Claro que sí, en Colombia la normatividad en este caso, digamos que tiene bastante acceso a derechos para personas LGBT, pero que a la hora de aplicarlos se encuentran, digamos, con múltiples barreras. Sabemos que las personas venezolanas, no todas, tienen una regularidad y pues de eso hablaremos ahora, pero que esto ha sido, digamos, como una barrera pues
que se han enfrentado siempre porque uno de los stocks que le ponían era no, si no tienes documento no podemos procesar alguna denuncia o algún proceso, cuando realmente sí se puede. Entonces, digamos que este desconocimiento por parte de las personas venezolanas, pues las llevó a simplemente revictimizarse y en casos de violencia simplemente no buscar ayuda. Frank, digamos, adelantado un poco esta pregunta, pero como tú sabes, el gobierno colombiano ha puesto en práctica un estatuto para la regularización, para la incorporación de migrantes venezolanos. La comunidad LGTBI, ¿cómo se ha incorporado al estatuto? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cuál es tu apreciación del cambio que ha introducido este estatuto? Bueno, digamos que el Estatuto Temporal de Protección para las personas venezolanas LGBT ha sido como un punto a favor. Obviamente porque les brinda el beneficio de la regularización y además de esto viene acompañado de la afiliación al sistema de salud y también como la oportunidad de poder acceder a educación. Eh, Según datos de Migración Colombia, durante todo su registro, aproximadamente 1.019.000 eran mujeres y 936.000 eran hombres. Pero ellos tenían como una tercera opción que le llaman otros, y este otro encierra como, no es específico realmente, es decir, no tiene como una identidad y se registraron aproximadamente 301 personas y no hay claridad. Entonces, hemos hecho acompañamiento a muchas personas trans que son identificadas, la mayoría, con su sexogénero asignado al nacer, como masculinos si son mujeres trans y femeninos si son hombres trans, y eso pues ha hecho, digamos, que no se pueda llevar un control adecuado, digamos, hacia estas personas que son sexodiversas. De hecho, estamos ahora teniendo como un acompañamiento a Migración Colombia para que puedan estas personas trans, migrantes venezolanas, hacer un cambio de nombre identitario, porque pues no tiene sentido que la expresión física no tenga o no vaya de acuerdo a lo que su documento expresa. Entonces, si vamos a dar un documento y lo vamos a dar a media, entonces ¿para qué lo vamos a dar? Si al final no va a brindar las garantías que la persona se merece. Y Frank, que este acompañamiento al que te refieres, ¿en qué va a consistir? ¿Van a ser tutelas ante el Estado o otro tipo de acciones? Háblanos un poquito de eso. Bueno, según Migración Colombia, para que una persona pueda hacer su cambio de sexo-género y su nombre identitario, tiene que presentar como una carta notariada. Entonces, esta carta va a ser una carta juramentada y además de esto, esta la tiene que presentar a Migración Colombia, algo que hemos visto como algo negativo, porque pues las personas trans sabemos que se encuentran en situaciones vulnerables, complejas y que no tienen los recursos para poder pagar 100.000, 150.000 pesos que puede costar este trámite. Entonces, obviamente, se quedan ante la negación de hacerlo porque no te encuentran con los recursos. Entonces, lo que estamos haciendo es recolectando varios casos en el Caribe colombiano y todo eso vamos a llevarlo a una gran tutela que va, por supuesto, dar una respuesta ya general y que va a dejar un ítem para que pueda ser aplicado, digamos, a nivel nacional. Mira, Fran, y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta un poco amplia, pero tú a ver cómo nos la respondes. ¿Qué logros ha alcanzado la comunidad LGTB en Colombia y cuáles crees tú que son los retos que enfrenta esta comunidad? Bueno, mira, ahora mismo en Colombia, como lo habíamos hablado al principio, las personas LGBT son muy sujetas a derechos, pero yo creo que aquí lo importante es que la voluntad política se vea. Digamos, hay muchas leyes que protegen los derechos de las personas LGBT y les permite acceso a múltiples cosas, pero al momento de hacerlo simplemente se encuentran como con barreras que simplemente evitan que éstas puedan acceder, como por ejemplo el cambio de componente sexo-género en la cédula de ciudadanía es un trámite legal y legítimo. Sin embargo, cuando una persona trata de acceder a esto, se les agotan los recursos. Por ejemplo, ve a tal parte, ve a tal parte, ve a tal parte, y la persona pues termina por desgastarse y simplemente no insistir. Entonces, pues, estos son como avances importantes, también como por ejemplo tener en la cédula la T de trans, la NB de no binaria, son avances importantísimos en el asunto de documentación en Colombia. Entonces, pues yo creo que lo encerraría entre lo más importante, pero creo que lo más necesario es la voluntad aquí entre el funcionariado, pero que hasta ahora ha habido un gran avance. Es importante reconocer eso y que Colombia pues es como un país en tema de leyes bastante avanzado en la región. Bueno, muchísimas gracias, Fran Rangel, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana
en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Frank. Chao, Chomi. Chao, Alejandro.